Bienvenido a un ejemplo. He realizado mi prueba de hipótesis de muestra con una población conocida desviación estándar. Entrenador de fútbol universitario registra el peso medio que sus jugadores pueden press de banca como 275 libras, con la desviación estándar de 55 libras. 3 de sus jugadores pensó que el peso medio era más que esa cantidad. Preguntaron a 30 de sus compañeros de equipo para su elevación máxima estimada. En el ejercicio de prensa de banca, el rango de datos de 205 libras a 385 libras, el real diferente se muestran a continuación con la frecuencia entre paréntesis. Nos pidieron que lleváramos a cabo una prueba de hipótesis utilizando un nivel de significancia del 2,5% para determinar si la media de la prensa de banca es más de 275 libras. Así que primero enumeremos la información dada. La población media mu es 275 libras, el estándar de población desviación es de 55 libras porque 30 compañeros de equipo se les pide. Acerca de su elevación máxima estimada, n es igual a 30 el tamaño de la muestra. Todavía no tenemos la media de la muestra y alfa, el nivel de significado es 0.025 como un decimal. Antes de encontrar la media de la muestra, hablemos de la en hipótesis alternativas. Los jugadores pensaron que el peso medio era más que el promedio de 275 libras, que nos da mu tan superior a 275 como la hipótesis alternativa, y si mu no es superior a 275 libras, se supondrá que mu es igual a la media dada de 275 libras que da a nosotros la hipótesis nula. Y ahora vamos a encontrar el medio de la muestra utilizando el T84. Para hacer esto, pasamos por los diferentes elementos de datos en L1, y las frecuencias en L2 que ya he hecho para ahorrar tiempo. Para ingresar datos, presione Stat Enter y de nuevo, tengo los valores de datos en L1 y la frecuencia está en L2. Para encontrar la media de la muestra, presionamos Stat. Flecha derecha quiere calcular, opción 1 una estadística bar, pulse Enter, los datos como L1, Enter, la lista de frecuencias está en L2 que es correcto, ingrese. Introducir y calcular. X bar nos da el medio, a un decimal tenemos 286,2. Así que, de nuevo, ahora sabemos que la media de la población es de 275, la desviación estándar de la población es de 55 y la media de la muestra X bar es igual a 286,2. Porque tenemos un conocido desviación estándar de la población, la estadística va a ser una puntuación Z. Y porque ahora conocemos la media de la muestra, el valor P que queremos es igual a la probabilidad de que X bar sea mayor que o igual a 286,2. Si echamos un vistazo a la gráfico aquí a la derecha, observe cómo el promedio de la población está en el medio de la distribución normal, y luego la media de la muestra de 286,2 estaba a la derecha. El área sombreada a la derecha de 286,2 es igual al valor P que de nuevo es igual a la probabilidad de que X bar sea mayor o igual que 286,2. Y ahora vamos a encontrar la puntuación Z, y el valor P de nuevo usando T84. Y en realidad haremos esto de dos maneras, una vez usando la opción de estadísticas. Y una vez usando la opción de datos. Así que volviendo a la pantalla de inicio, presionamos el segundo modo y luego presionamos Stat, flecha derecha a las pruebas, pulse Enter en la prueba Z. Vamos a usar primero la opción estadísticas, así que presione la flecha derecha, Enter. La mayoría de la información ya está aquí, lo presionamos hacia abajo mu es igual a 275 que es correcto, sigma es igual a 55 que es correcto, vamos a cambiar X bar a nuestro valor medio de 286,2, o el valor redondeado, escriba, n es 30, lo que es correcto. Estamos probando para ver si mu es mayor que 275. Por lo tanto, seleccionamos el mayor que símbolo de desigualdad que ya se ha hecho. Flecha hacia abajo para calcular y pulse Intro. Tenemos una puntuación Z de aproximadamente 1.12 y un valor P de aproximadamente 0.1323. Sigamos y grabemos estos. Así que volvemos a la calculadora solo por un momento y pulse Stat, flecha derecha a las pruebas. Entrar en la prueba Z. Esta vez bajemos a dibujar. Mantengamos todo lo mismo, presione Entrar. Press Enter. Y notamos cómo esto nos da el gráfico, la distribución normal, nos da el área que representa el valor P, y debajo tenemos la puntuación Z y el valor P. Volvamos al menú de estadísticas, flecha derecha a las pruebas, entrar en la prueba Z.
Y ahora es como la opción de datos presionando la flecha izquierda y luego ingresando. Avisar ahora y pedir. La lista y la frecuencia que ya tenemos como L1 y L2, todo lo demás sigue siendo el mismo si bajar a calcular, sin embargo, los resultados serán ligeramente diferentes. Esto se debe a que cuando usamos la opción de datos, se va a utilizar el desviación estándar de la muestra, no la desviación estándar de la población. Y ahora volviendo a nuestro trabajo. Antes de interpretar el valor P, echemos un vistazo a esta puntuación Z de 1,12. Si echamos un vistazo a la puntuación Z para alfa es igual a 0.025 para una prueba de cola derecha, observe cómo la puntuación Z es 1.96 y la región de rechazo está sombreado a la derecha. Bueno, observe cómo la puntuación Z de 1,12 no está en la región de rechazo y, por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula, pero antes de concluir esto, vamos a interpretar el valor P y luego compararlo con alfa. La interpretación del valor P es si la hipótesis nula es verdadera, entonces hay un 0.1323. Probabilidad o una probabilidad de 13.23%. Que los jugadores de fútbol puede levantar un peso medio de 286.2 libras o más porque una probabilidad del 13,23% es lo suficientemente grande, un aumento de peso medio de 286.2 libras o más no es un evento raro. Así que si comparamos alfa y el valor P, notamos cómo tenemos un alto valor P comparado con alfa, y mirando nuestra regla de acceso directo aquí, si el valor P es alto, el nulo debe volar significa que no rechazamos la hipótesis nula o más anteriormente desde alfa es menor que el valor P, no rechazamos la hipótesis nula. Así que nuestra conclusión final es un nivel de significancia del 2,5% a partir de los datos de la muestra, ahí no es prueba suficiente para concluir que el peso medio verdadero levantado es más de 275 libras. Espero que hayas encontrado esto útil.